Bueno, hola chicos. Bueno, vamos a continuar con los temas de física. En el video anterior vimos una introducción acerca de lo que era la estática y lo que era la fuerza. Hablamos de magnitud vectorial. En el caso de fuerza es una magnitud vectorial. Vimos los componentes vectoriales de fuerza. Analizamos cada uno de ellos. Vimos un gráfico donde explicamos claramente cuáles son cada uno de esos componentes. Lo que vamos a ver ahora sería la clasificación o tipos de vectores. En física existen, muchos tipos de vectores. Nosotros vamos a ver lo más importante, lo que nos haría falta saber para este curso. Bien, los vectores de acuerdo a su posición y otras condiciones se pueden clasificar de distintas maneras. En este caso vamos a ver algunos, los más importantes, con los cuales nosotros vamos a trabajar y por ello es que lo vamos a tratar de ver detenidamente para que lo entiendan, cosa que cuando avancemos en la materia no tengamos problemas. El primer tipo de vector que vamos a ver, en este caso en física, sería el vector libre. ¿Qué se entiende por un vector libre? Dice acá, un vector que se puede trasladarse en la misma recta de dirección, sin perder su sentido ni su módulo, o bien trasladarse a una recta paralela, conservando su sentido y módulo. ¿Sí? Por eso es importante que hayamos visto los conceptos en la clase anterior, ¿sí? De lo que era una recta de dirección, que es el módulo, que es el sentido de un vector, para poder entender bien. Ahora dice que es un vector libre que puede trasladarse en la misma recta de dirección. En este caso, en este gráfico, tenemos dos rectas de dirección. Tenemos la recta de dirección L1 y la recta de dirección L2. Bien. Ahora, sobre la recta de dirección L1 yo grafiqué el vector A, que lo tengo acá. ¿Sí? Este vector A, para que sea un vector libre, dice que puede trasladarse en la misma recta de dirección. ¿Sí? O sea, que significa que este vector A tiene que trasladarse sobre esta misma recta. ¿Sí? Yo el vector A que lo tengo en esta posición de la recta, la puedo trasladar a esta otra posición de la recta. ¿Sí? Conservando, dice, su sentido y su módulo. O sea, sin perder, dice. O sea, tiene que tener el mismo sentido y tiene que tener el mismo módulo o tamaño. ¿Sí? Para que se considere como un vector libre. Si llegara a cambiar el sentido, en vez de tener este sentido, tuviera el sentido para este otro lado, o cambiara su tamaño, sería más chico o más grande el módulo o tamaño de este vector, ya no sería un vector libre. Entonces, para que sea libre, tiene que conservar tiene que trasladarse primeramente sobre la misma recta de dirección, en este caso L1, ser del mismo tamaño, conservar su módulo y tener el mismo sentido, o sea, la misma flechita apuntando hacia el mismo lado. O bien dice trasladarse a una recta paralela. Ya vimos de qué es una recta paralela. En este caso tengo L1 y L2. L2 y L1 son rectas paralelas. Entonces yo puedo trasladar este vector A, que lo tengo en la recta L1, la traslado a la recta de dirección L2. ¿Sí? Y ese vector conserva el mismo tamaño, o sea, el mismo tamaño no es ni más grande ni más chico, y el mismo sentido. ¿Sí? Vean la flechita que indica el sentido del vector está apuntando hacia el mismo lado, en este caso hacia arriba, hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, se comporta como un vector libre, ¿sí? Porque se traslada de la recta de dirección L1, la traslado a la recta de dirección L2. Conserva su tamaño y su sentido. Por lo tanto, es un vector libre. El segundo tipo de vectores que vamos a ver son los vectores paralelos. ¿Sí? Cuando hablamos de vectores paralelos, en el caso de física, son aquellos que se encuentran ubicados, dice, en rectas de dirección paralela. No importa sus tamaños ni su sentido. Pueden tratarse de vectores paralelos de igual sentido o bien de sentidos contrarios. ¿Sí? Dice que para que sean paralelos se tienen que encontrar ubicados en rectas de dirección paralelas. ¿Sí? Entonces tengo acá la recta de dirección L1 y la recta de dirección L2. L1 lo tengo acá en color celeste, L2 lo tengo acá en color verde. Son las rectas de dirección. Sobre la recta de dirección L1 tengo gráfico el vector A y el vector B.
Sobre la recta de dirección L2 tengo graficado el vector C y el vector D. Ahora bien, dice, para que sean considerados vectores paralelos, tienen que encontrarse, dice, en rectas de dirección paralelas, ¿sí? No importa, dice, su tamaño ni su sentido, o sea, puede ser más grande o más chico y tener el mismo sentido o el sentido contrario. Eso no importa. Lo único que importa para que sean considerados vectores paralelos es que tienen que estar ubicados en rectas de dirección paralela. Entonces yo tengo acá el vector A en L1, ubicado en L1, y el vector C ubicado en L2. Como L1 y L2 son rectas paralelas, entonces el vector A es paralelo con el vector C. ¿Sí? Son paralelos porque se encuentran en recta de dirección paralela. No importa el tamaño, importa que C sea más grande. No importa. Lo que importa es que están en recta de dirección paralela. Después yo puedo comparar el vector A y el vector D. El vector A y el vector D son vectores paralelos, ¿sí? Porque se encuentran ubicados en rectas de dirección paralelas. Si bien A tiene un módulo más chico que el vector D, no importa. El vector A tiene un sentido y el vector D tiene un sentido contrario al vector A. No importa, porque no me importa el tamaño de los vectores ni su sentido. Por lo tanto, A y D son paralelos, porque se encuentran en rectas de dirección paralela. Lo mismo pasaría si yo comparara el vector B con el vector C. ¿Sí? ¿El vector B y el vector C son paralelos? Sí, son paralelos. ¿Por qué? Porque se encuentran en rectas de dirección paralelas. Esa es la única condición que vale. No importa ni el tamaño ni su sentido, sino que importa que estén en recta de dirección paralela. Si comparara B con C, también son paralelos, sí, son paralelos, porque B se encuentra en L1 y C se encuentra en L2, y estas dos rectas de dirección son paralelas. Por lo tanto, B y C son paralelos. Ahora, si yo dijera el vector C y el vector D, el vector C que lo tengo acá, y el vector D que lo tengo en este lugar, ¿son paralelos? Y no, no son paralelos. ¿Por qué? Porque tanto el vector C como el vector D están en la misma recta de dirección. Por lo tanto, no son vectores paralelos. ¿Sí? Son otro tipo de vectores, pero no son paralelos. Porque para que sean paralelos tienen que estar en rectas de dirección paralela. Y en este caso, C y D están en la misma recta de dirección, por lo tanto, no son paralelos. ¿Sí? En cambio, A y C sí son paralelos porque están en rectas de dirección paralelas. Eso es lo que en física se conoce como vectores paralelos. Ahora vamos a ver el tercer tipo de vectores, vectores colineales. Dice, dos o más vectores son colineales si se encuentran ubicados en la misma recta dirección. No importan sus tamaños ni sus sentidos. Pueden tratarse de vectores colineales de igual sentido o bien de sentidos contrarios. ¿Sí? Dice que para que sean vectores colineales tienen que encontrarse ubicados en la misma recta de dirección. ¿Sí? No importa ni el tamaño ni su sentido. Lo único que importa es que estén dentro de la misma recta de dirección. En este caso, en el gráfico yo tengo L1 y L2. Son las dos rectas de dirección que yo tengo graficadas acá. En la recta de dirección L1 tengo el vector A y el vector B. En la recta de dirección L2 tengo el vector C y el vector D. Ahora bien, si yo comparo el vector A es colineal con el vector B, sí, son vectores colineales porque están dentro de la misma recta de dirección, que en este caso L1. Ahora yo digo, el vector C, que lo tengo acá, ¿es colineal respecto al vector D? Sí, son colineales. C y D son colineales. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma recta de dirección, en este caso L2. ¿Sí? Por lo tanto, son vectores colineales. Si yo comparara el vector A y el vector C, ¿son vectores colineales? No. ¿Por qué no son vectores colineales? Porque A está dentro de la recta de dirección L1 y C está dentro de la recta de dirección L2. No están dentro de la misma recta. ¿Sí? Uno está en L1 y el otro vector está en L2. Por lo tanto, no son colineales. Para que sean colineales, la única condición es que estén dentro de la misma recta de dirección. No importa si es más grande o más chico, no importa si tienen el mismo sentido, como en el caso de A y B, que son colineales de igual sentido, o sean de sentido contrario. Por ejemplo, el vector C y el vector D son vectores colineales, porque están dentro de la misma recta de dirección L2, pero son de sentido contrario, pero son vectores colineales. ¿Sí? La única condición que tiene que tener es que tienen que estar dentro de la misma recta de dirección.
Ahora vamos a ver vectores concurrentes. Cuando dos vectores son concurrentes, ¿sí? Cuando yo digo estos vectores son concurrentes, ¿cómo tengo que hacer yo para identificarlos gráficamente? Dice, dos o más vectores son concurrentes si las rectas de dirección que los contienen se cortan en un punto. No importan sus tamaños o sentidos, ¿sí? Dice que para que esos dos vectores se consideren concurrentes, las rectas de dirección que los contienen, en donde ellos están graficados, ¿sí? Se cortan en un punto, concurren en un punto, ¿sí? Entonces yo tengo acá graficado la recta de dirección L1 y la recta de dirección L2, ¿sí? Sobre recta L1 grafique el vector A y el vector D. Sobre la recta de dirección L2 grafique el vector C y el vector B. Ahora, si yo voy a comparar si A y C son concurrentes, B y D son concurrentes, A y D son concurrentes, bien, entonces para eso tengo que fijarme en las condiciones. Dice, para que sean concurrentes, las rectas de dirección que los contiene se cortan en un punto, ¿sí? Entonces yo veo, el vector A está en la recta de dirección L1, ¿sí? Es este que está en celeste. El vector C está en la recta de dirección L2, que está en color negro. Entonces, A está en L1 y C está en L2. Y L1 y L2, estas dos rectas de dirección, se cortan en este punto. Aquí se cruzan, ¿sí? La recta de dirección L1 con la recta de dirección L2. En este punto se cortan, concurren en un punto. O sea que estas dos rectas se cortan. Por lo tanto, A y C serían concurrentes, porque la recta de dirección que los contiene se cortan en un punto. Ahora yo comparo, B y D son concurrentes, sí, son concurrentes. ¿Por qué? Porque B está en la recta de dirección L2 y D está en la recta de dirección L1. Y ambas rectas se cortan en este punto. Por lo tanto, B y D son vectores concurrentes. Es lo mismo que si yo comparara, por ejemplo, digo, el vector C, si yo dijera el vector C y el vector D son concurrentes, el vector C está en L2 y el vector D está en L1. ¿Sí? Y ambas rectas, L1 y L2, se cortan en este punto. O sea, están en rectas distintas y esas rectas en donde ellos se encuentran ubicados se cortan en este punto. Por lo tanto, el vector C y el vector D son concurrentes. Ahora, si yo preguntara, el vector C, que es este que tengo acá, y el vector B, ¿son concurrentes? Entonces la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque C está en la recta de dirección L2 y B está en la recta de dirección L2. Ambos están en la misma recta de dirección. Por lo tanto, no son vectores concurrentes. Para que sean vectores concurrentes tienen que estar en recta de dirección distintas y esas rectas de dirección distintas se tienen que cortar en un punto, como en este caso. Vamos a ver ahora otra clasificación de vectores que son vectores iguales. Cuando dos vectores son iguales, cuando yo puedo decir el vector A es igual al vector B, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir dichos vectores? Dos vectores son iguales, dice, si se encuentran ubicados en recta de dirección paralela, o sea que son vectores paralelos. Además tienen el mismo sentido y el mismo módulo o tamaño, ¿sí? Acá ya hay más condiciones que deben cumplir, ¿sí? Para que sean considerados vectores iguales. Tienen que estar ubicados en recta de dirección paralela, ¿sí? Y, o sea que son vectores paralelos. Y además tienen que tener el mismo sentido, apuntar con la flechita hacia el mismo lado y el mismo módulo tamaño. Tienen que ser el mismo tamaño, no pueden ser ni más chico ni más grande, tienen que ser el mismo tamaño. Entonces vamos a analizar esta figura y los vectores que están en ella. Tengo la recta de dirección L1 graficado en celeste y la recta de dirección L2 graficado en color naranja. En L1 tengo el vector A y el vector B. En L2 tengo el vector C, el vector D y el vector E. Ahora bien, acá ustedes analizan, pueden observar, están los valores de los módulos de cada vector. Por ejemplo, A de 4 newton, B de 2 newton, C de 4 newton, D de menos 4 newton, E de 2 newton. ¿Sí? Esos son los tamaños, ¿sí?, de los vectores o los módulos que tienen cada uno de esos vectores. Bien, vamos a empezar a hacer las comparaciones entre estos dos entre los vectores que están en ambas rectas de dirección para ver si son o no vectores iguales. ¿Sí? Partamos primero que L1, la recta de dirección L1 es paralela a la recta de dirección L2. Por lo tanto, el vector A es paralelo al vector C, el vector A es paralelo al vector D y el vector A es paralelo al vector E.
Lo mismo, el vector B es paralelo con el vector C, el vector B es paralelo con el vector D y el vector B es paralelo con el vector E. ¿Por qué? Porque se encuentra ubicado en rectas de dirección paralela, ¿sí? Pero para que sean iguales, esos vectores, aparte de ser vectores paralelos, tienen que tener el mismo sentido, o sea, la flechita apuntar hacia el mismo lado y ser del mismo tamaño o módulo. Tienen que cumplir esas tres condiciones. Tienen que ser paralelos, mismo sentido y mismo módulo. Vamos ahora a comparar estos vectores para ver cuáles reúnen esas condiciones y cuáles no reúnen esas condiciones, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver acá. El vector A, que tengo acá ubicado en L1, es paralelo con el vector C, porque las rectas de dirección que lo contiene son paralelas. Tienen el mismo sentido, ahí se tiene el mismo sentido porque observan la flechita apuntan hacia el mismo lado, y el mismo módulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vector A, yo digo que el vector A tiene 4 newton, el vector C tiene 4 newton, por lo tanto tienen el mismo módulo tamaño. Entonces cumple con las tres condiciones, que son paralelos, que tienen el mismo sentido, la flechita apuntan hacia el mismo lado y tienen el mismo módulo tamaño. Entonces son iguales, son vectores iguales. A y C son vectores iguales. Ahora vamos a comparar, dice, el vector B y el vector C. El vector B y el vector C. ¿Sí? ¿El vector B es paralelo al vector C? Sí, son paralelos. B y C son vectores paralelos. ¿Tienen el mismo sentido? Sí, tienen el mismo sentido porque B apunta hacia este lado y C apunta hacia el mismo lado. O sea, que tienen el mismo sentido, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero dice, no tienen el mismo módulo, o sea, no tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque B dice que acá es de 2 newton, ¿sí? B es de 2 newton y C es de 4 newton. Gráficamente se puede ver la diferencia en los tamaños, ¿sí? Pero cualquier cosa yo observo los valores de los módulos y me dice B 2 newton, C 4 newton, o sea, no tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, no son iguales. Si bien son vectores paralelos, ¿sí? Tienen el mismo sentido, pero no tienen el mismo módulo. Entonces, B y C no son vectores iguales. Ahora comparemos el vector A, que yo lo tengo acá, en L1, y el vector D, que lo tengo acá, en la recta de dirección L2. A y D. Vamos a ver si estos dos vectores son vectores iguales. El vector A es paralelo al vector D. Sí, son paralelos porque están en recta de dirección paralela. Entonces, el vector A es paralelo, recuerden que este símbolo es de paralelo, al vector D. Tienen el mismo módulo. Sí, porque A tiene 4 newton, D acá tiene 4 newton también. Ese menos que está acá me está indicando el sentido, que va hacia la izquierda, ¿sí? Pero tienen el mismo módulo. A de 4 newton, D de 4 newton, ¿sí? Entonces A es paralelo con D, tiene la primera condición, tienen el mismo módulo, son del mismo tamaño, reúne las dos condiciones, pero son de sentido contrario, ¿sí? Porque A va en este sentido, va hacia la derecha, digamos, y D va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, estos sentidos de estos dos vectores son distintos, son sentidos contrarios, ¿sí? Por más que sean paralelos, por más que tengan el mismo tamaño módulo, pero no reúnen la tercera condición en este caso, que tienen que tener el mismo sentido, son de sentido contrario. Por lo tanto, el vector A y el vector D no son iguales, ¿sí? Ahora analicemos el vector B, que lo tengo acá, y el vector E, que lo tengo acá, ¿sí? B y D. B es paralelo al vector E, ¿sí? Porque están en recta de dirección paralela, son paralelos. Tienen el mismo sentido porque las flechitas apuntan hacia el mismo lado, ¿sí? Apuntan hacia el mismo lado, B y E. Y el mismo módulo. B tiene 2 newton, E igual a 2 newton. Tienen el mismo módulo. O sea, son vectores paralelos, B y E. Tienen el mismo sentido, la flechita apunta hacia el mismo lado y tienen el mismo módulo tamaño. Reúnen las tres condiciones. Por lo tanto, son iguales. Esas son las condiciones que deben reunir un vector para ser considerados iguales, ¿sí? Vamos a pasar ahora a analizar el vector negativo u opuesto, dice, vector negativo u opuesto de un vector. Cuando yo digo este vector es el negativo u opuesto de tal vector, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que deben reunir para ser considerado su vector negativo u opuesto? Bien,
casi similar al anterior, pero hay una pequeña gran diferencia. El negativo u opuesto de un vector debe cumplirse los siguientes requisitos: que se encuentren ubicados en una recta dirección paralela, ¿sí? O sea que si se encuentran ubicados en recta dirección paralela, son vectores paralelos. Además deben tener el mismo módulo tamaño, tienen que ser del mismo tamaño, o sea, no puede ser ni más chico ni más grande, tienen que ser del mismo módulo o tamaño. Y el sentido contrario, ¿sí? No tienen que tener el mismo sentido, tienen que, para ser negativo, tiene que ser sentido contrario. O sea, ¿cuáles son las condiciones? Que tienen que ser vectores paralelos, o sea, tienen que estar ubicados en recta dirección paralela. Tienen que tener el mismo módulo o tamaño y el sentido contrario, ¿sí? Para ser considerado un vector negativo u opuesto de otro vector, según sea la comparación que se esté haciendo. Si yo en este caso, por ejemplo, tengo acá los vectores, tengo la recta de dirección L1 y la recta de dirección L2. L1 en celeste, L2 en color naranja. Estas rectas de dirección son paralelas. Dentro de la recta de dirección L1 tengo el vector A y el vector B. Dentro de la recta de dirección L2 tengo el vector C, el vector D y el vector E. Ahora yo voy a ir comparando los vectores de a pares para ver si reúne la condición o no de ser el vector negativo u opuesto, ¿sí? Bien, y acá están los valores de los módulos de cada uno de esos vectores. Ahora, yo voy a comparar el vector A y dice con el vector C. A y C. Tengo este vector A y tengo acá este vector C. Yo voy a comparar si es el negativo u opuesto. Si es A es el negativo u opuesto del vector C. Y se tienen el mismo módulo tamaño. O sea, tienen el mismo tamaño módulo. Es una condición que deben cumplir. Bien. Son paralelos. Primeramente son paralelos. ¿Sí? Tienen el mismo módulo. Ya tengo dos condiciones. Ahora vamos a ver la tercera condición. Y el mismo sentido. Para que sea considerado negativo tiene que tener sentido contrario. Se dice y el mismo sentido. Entonces no es el negativo u opuesto, ¿sí? Porque no reúne las tres condiciones. Ahora voy a comparar el vector A, que lo tengo aquí, con el vector D, que lo tengo aquí. A y D son vectores paralelos, sí, porque están en recta dirección paralela. Tienen, dice, el mismo módulo tamaño. A es igual a 4 newton, D digamos que es igual a 4 newton, ¿sí? Tienen el mismo módulo o tamaño. Y son de sentidos contrarios, ¿sí? Y son de sentidos contrarios. Entonces es el negativo u opuesto. A es el negativo u opuesto del vector D. ¿Por qué? Porque reúnen las tres condiciones, que son vectores paralelos, A y D son paralelos, tienen el mismo tamaño o módulo y son de sentidos contrarios, ¿sí? Uno apunta en el caso de A hacia la derecha y D, digamos, apunta hacia la izquierda. Son de sentido contrario. Por lo tanto, reúnen las tres condiciones y por ello es considerado el negativo u opuesto. Ahora vamos a comparar el vector B y el vector D. Estos dos vectores, el vector B que lo tengo acá y el vector D, lo vamos a comparar. El vector B es paralelo al vector D, ¿sí? B es paralelo al vector D, bien. Tienen sentidos contrarios, B apunta, digamos, hacia la derecha y D apunta hacia la izquierda. Tengo dos condiciones que cumplen. Y distintos módulos o tamaños. O sea, la tercera condición acá me dice que es distintos módulos, o sea, son de módulos o tamaños distintos, ¿sí? Porque yo tengo B, que acá es de 2 newton, y D acá es de 4 newton, ¿sí? Por lo tanto, no reúnen las tres condiciones. Son paralelos, ¿sí? Son de sentido contrario, pero tienen distinto módulo o tamaño. Por lo tanto, no reúnen las tres condiciones, por lo tanto, no es el negativo u opuesto. Porque recuerde bien, para ser considerado el negativo u opuesto, tienen que reunir las tres condiciones. Que sean vectores paralelos, que tengan el mismo módulo o tamaño y que tengan el sentido contrario, ¿sí? Si reúne esas tres condiciones, es considerado el negativo u opuesto de un vector. Y con eso sería la clasificación básica de tipos de vectores que nosotros necesitamos trabajar y conocer en la materia. Ahora observemos este gráfico, ¿sí? Este gráfico que tengo yo acá, tengo dos rectas de dirección, tengo la recta de dirección L1 en celeste y la recta de dirección L2 en color negro, ¿sí? Bien, en cada uno de estos rectas de dirección tengo graficado distintos vectores. Dentro de L1 tengo el vector C, el vector A y el vector B. Dentro de L2 tengo el vector G, el vector D, el vector E y el vector F, ¿sí? Ahora bien, yo acá voy a empezar a
hacer comparación entre esos vectores para ver si reúnen las condiciones para que sean colineales, para que sean paralelos, para que sean iguales o no, ¿sí? Vamos a empezar entonces, ¿sí? Esto va a ser muy parecido al práctico que les voy a pasar después. Voy a decir, el primer punto acá dice, el vector C es colineal con el vector B. El vector C que lo tengo acá, dice, es colineal con el vector B. Tengo acá el vector C, es colineal con el vector B. Bueno, para yo contestar esto debo saber cuáles son las condiciones que deben reunir dos vectores para que sean colineales. Y la condición que deben reunir dos vectores para que sean colineales es que tienen que estar dentro de la misma recta dirección. C está en la recta dirección L1 y B está en la recta dirección L1. Entonces puedo afirmar que sí son colineales. ¿Sí? Porque están dentro de la misma recta de dirección. Ahora yo, acá tengo el vector G, es colineal, dice, con el vector E. Tengo que ubicar dónde está ese vector. El vector G está dentro de la recta de dirección L2. El vector E está dentro de la recta de dirección L2. ¿Y cuáles son las condiciones para que sean colineales? Que estén dentro de la misma recta de dirección. Y me pregunto, ¿G está en la misma recta de dirección que el vector E? Sí, están dentro de la misma recta de dirección. Entonces, sí son colineales en este caso. ¿Sí? Son colineales, reúnen, digamos, la condición de colineal. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el vector G y el vector D. Y lo mismo pasaría con el vector C y el vector E. Me pregunto si reúnen la condición de que sean colineales. Ahora vamos a ver acá si son paralelos. En el caso, por ejemplo, de vectores paralelos. Yo me pregunto acá, ¿el vector C es paralelo con el vector A? El vector C lo tengo ubicado acá en la recta dirección L1. Y el vector A lo tengo dibujado en la recta dirección L1. C lo tengo graficado acá en L1 y A lo tengo graficado dentro de la recta dirección L1. ¿Sí? Me pregunta si son paralelos. Para que dos vectores sean paralelos, las rectas de dirección que contienen esos vectores tienen que ser paralelos. Pero en este caso, C y A están ubicados dentro de la misma recta de dirección. Por lo tanto, no son paralelos. ¿Sí? No son paralelos. Porque están ubicados dentro de la misma recta de dirección. Para que sean paralelos, tienen que estar ubicados en recta de dirección paralela. Ahora voy a comparar el vector A, que lo tengo ubicado acá, en la recta de dirección L1, y el vector E. El vector E lo tengo graficado acá, en la recta de dirección L2. Lo tengo A y E, el vector A y el vector E. Me pregunta, ¿estos dos vectores son paralelos? Y la respuesta en este caso sería sí, son paralelos. ¿Por qué? Porque el vector A está graficado en la recta L1, el vector E está graficado en la recta de dirección L2 y estas rectas de dirección son paralelas. Por lo tanto, esos dos vectores son paralelos. ¿Sí? Son vectores paralelos. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación si son vectores iguales o no. Dice acá, el vector C, que lo tengo en L1, es igual con el vector G, que lo tengo ubicado en L2. ¿Sí? Estoy comparando el vector C y el vector G, estos dos vectores. C está en L1, G está en L2. Me dice si el vector C es igual con el vector G. Una de las condiciones que deben reunir para ser vectores iguales tienen que ser vectores paralelos. C y G son paralelos, sí, son paralelos porque están ubicados en recta de dirección paralela. ¿Sí? Entonces, reúnen esa condición, son paralelos. ¿Tienen el mismo tamaño o módulo? Yo veo C, ¿cuánto tiene C? 2 newton. G tiene 2 newton. ¿Sí? O sea, son el mismo tamaño módulo. Pero son de sentido contrario. Ustedes observen que C apunta hacia la izquierda, digamos, y G apunta hacia la derecha. O sea, van en sentidos contrarios, ¿sí? Como van en sentidos contrarios, C y G van en sentido contrario, no son iguales, ¿sí? No son iguales. Porque para que sean iguales, deben reunir las tres condiciones: ser vectores paralelos, tener el mismo módulo tamaño y el mismo sentido. En este caso no tienen el mismo sentido, ¿sí? En este caso tienen sentido contrario. Por lo tanto,
en este caso C y G, serían el vector negativo u opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son paralelos, tienen el mismo módulo tamaño y sentido contrario. Entonces, C es el negativo de G. No es igual, es el negativo, ¿sí? Y lo mismo pasaría si yo comparara el C con E. Por ejemplo, el vector C, que lo tengo ubicado en L1, y el vector E, que lo tengo ubicado acá en L2. Me pregunta si es el igual, el vector C y el vector E. C en L1, E en L2. Reúnen la primera condición porque son vectores paralelos porque se encuentran ubicados en rectas de dirección paralelas. ¿Sí? Bien. Ahora, tienen el mismo sentido, sí. C está apuntando hacia la izquierda y E también está apuntando hacia la izquierda. ¿Tienen el mismo módulo o tamaño? Vamos a ver. C es igual a 2 newton y E también tiene 2 newton, ¿sí? Se reúnen las tres condiciones. Son vectores paralelos, C y E son vectores paralelos, tienen el mismo sentido, apuntan la flechita hacia el mismo lado, y tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, en este caso son vectores iguales, ¿sí? Reúnen esa condición, por lo tanto son vectores iguales, ¿sí? Entonces, yo cuando voy a clasificar los tipos de vectores, debo ir viendo cuáles son las condiciones que deben cumplir cada uno de esos tipos de vectores. Si cumplen las condiciones, en algunos casos es una, o en otro caso es más de una condición que deben cumplir. Si cumplen todas las condiciones, es el tipo de vector que yo estoy buscando o no, ¿sí? Debo ver qué es lo que me están pidiendo, si es un vector colineal, si es un vector paralelo, si es el vector igual o si es el vector negativo o en algún caso si es un vector, digamos, considerado concurrente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener bien clarito. Primero las definiciones que vimos anteriormente para después hacer la clasificación que corresponda.